Desaparecidos. Roald Amundsen. El 18 de junio de 1928, Roald Amundsen, el famoso explorador polar, despegó en un hidroavión desde Tromsø, Noruega. Participaba junto con 5 compañeros en la búsqueda de la tripulación del dirigible Italia, que había desaparecido en el Polo Norte casi un mes antes. Umberto Nobile era el comandante del Italia, un hombre al que Amundsen tenía en poca estima. Sin embargo, cuando se enteró de que Nobile se había perdido, Amundsen dejó a un lado sus sentimientos y se ofreció a ayudar. 3 horas después del despegue, el radiotelegrafista de Amundsen envió una señal rutinaria al resto del equipo de rescate que se había reunido en West Spitsbergen, una isla noruega muy cerca del Círculo Ártico. Era la última vez que alguien tendría noticias del avión. El vuelo de 1000 kilómetros debía haber durado unas 7 horas. Pero al día siguiente, sin noticias de Amundsen, todos se temían lo peor. El explorador de 55 años, conocido como el Águila Blanca de Noruega, había desaparecido sin dejar rastro. Roald Amundsen nació en Noruega el 16 de julio de 1872 en el seno de una acaudalada familia. Se sabe poco de su niñez, excepto el hecho de que su padre murió cuando tenía 14 y que ante la insistencia de su madre estudió medicina en la Universidad de Oslo. Pero no es lo que él deseaba. Desde los 15 años, Amundsen se había sentido fascinado por las hazañas de los grandes exploradores polares. Su ambición era seguir sus huellas y estaba decidido a tener éxito donde otros habían fallado. En 1845, uno de sus héroes era el explorador británico Sir John Franklin, que había fallecido mientras intentaba descubrir el pasaje del noroeste, el canal que va del Ártico al Pacífico. Amundsen quería cambiar su destino. Empezó a practicar unos extenuantes ejercicios en los campos noruegos, subiendo montañas en cuanto tenía oportunidad y aprendiendo a caminar en la nieve y el hielo en condiciones adversas. En 1894, después de estar 2 años en la universidad, Amundsen perdió a su madre. Aunque estaba muy afectado por su muerte, abandonó los estudios inmediatamente y se dedicó en cuerpo y alma a convertirse en explorador polar. Sin embargo, tuvo que servir primero en el ejército noruego. Eso le permitió pasar cierto tiempo en el remoto norte del país y adquirió aún más experiencia en terrenos difíciles con un clima muy duro. En una ocasión, Amundsen y un compañero se extraviaron en las montañas y estuvieron 4 días sin comida hasta que encontraron una granja aislada. La experiencia le hizo considerar la importancia de estar bien preparado. Amundsen continuó estudiando las hazañas de anteriores exploradores y se dio cuenta de que muchos de ellos habían fallado porque no tenían experiencia como marinos o navegantes. Habían confiado en marineros profesionales. Amundsen no cometería el mismo error y por eso en 1900, después de aprender a navegar, se compró su propio barco, un pesquero de 47 toneladas. Pasó 2 años navegando por el Atlántico Norte entre Noruega y Groenlandia recogiendo datos oceanográficos. Finalmente, en junio de 1903, Amundsen emprendió la travesía del Paso del Noroeste, la ruta de 11.500 kilómetros que pasa por el sur del Océano Ártico y baja por la costa norte de Alaska hasta el Océano Pacífico. Durante el viaje de 3 años, el equipo de Amundsen encontró los restos de 2 miembros de la desafortunada expedición que Franklin había emprendido casi 60 años antes. Tuvieron que recorrer a pie los últimos 900 kilómetros del Paso del Noroeste y Amundsen llegó finalmente a Eagle City, Alaska, el 5 de diciembre de 1905. A su regreso a Europa, Amundsen se convirtió en una celebridad internacional. Su fama como conquistador del Paso del Noroeste le ayudó a reunir fondos para su próxima expedición al Polo Norte. A finales de la primavera de 1909 se preparaba para zarpar en un barco de nombre Fram que le había prestado Fridtjof Nansen, otro famoso explorador noruego.
Pero Amundsen se enteró de que Robert Peary, oficial de la Marina estadounidense, había llegado el 6 de abril. Amundsen estaba muy desilusionado, pero rápidamente elaboró otro plan. Esta vez lo mantuvo en total secreto. Amundsen sabía que lo que pensaba hacer sorprendería al mundo. Cuando dejó Noruega en agosto de 1910, todo el mundo supuso que iba al Polo Norte. Pero Amundsen tenía otro destino en mente, el Polo Sur, que no se había conquistado. Lo había preparado secretamente porque sabía que el explorador británico, el capitán Robert Scott, estaba a punto de hacer su segundo intento hacia la misma meta. Amundsen estaba decidido a que no se le adelantaran otra vez. Un mes después, cuando el Fram llegó a la isla de Madeira desde la costa de Marruecos, Amundsen le envió un telegrama a Scott, que estaba a punto de zarpar de Nueva Zelanda. Decía: «Le informo de que le precedo en la ruta al Antártico. Amundsen». Amundsen estaba tan obsesionado por vencer a Scott que tampoco había informado a su tripulación. Estaban realmente sorprendidos. La expedición de Roald Amundsen llegó a la Antártida el 14 de enero de 1911 y montaron el campamento 3 kilómetros tierra adentro. Amundsen había escogido la Bahía de las Ballenas en la banquisa de Ross para el campamento de invierno mientras planeaba el arriesgado viaje que seguiría. 9 meses después, la expedición se puso en camino viajando hacia el Polo Sur en trineos tirados por perros. Scott, que usaba caballos en vez de perros, le siguió 3 semanas después. Estaba decidido a superar a Amundsen porque creía que le había copiado la idea y quería colocar la bandera británica en el Polo Sur. Pero era una carrera que solo podía tener un ganador. Roald Amundsen y su equipo llegaron al Polo Sur la tarde del 14 de diciembre de 1911, adelantándose a su gran rival, Scott, en más de un mes. Dejó a Scott una educada carta de conmiseración y regresó al campamento base. Mientras, Scott y sus compañeros llevaban varios días sufriendo por el pésimo tiempo. Finalmente llegaron al Polo Sur el 17 de enero de 1912, donde con gran disgusto vieron ondeando la bandera noruega. 8 días después, el 25 de enero, el equipo de Amundsen llegó al campamento base sano y salvo. Scott intentó animar a sus desmoralizados hombres, pero a finales de marzo habían fallecido todos, agotados por el intenso frío, las enfermedades y la falta de comida. Sin embargo, Amundsen regresó a casa como un héroe y fue alabado tanto en Europa como en Estados Unidos, donde fue condecorado con la prestigiosa medalla de oro de la National Geographic Society. Luego, a finales del verano de 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Amundsen se quedó en Noruega, donde invirtió en una empresa naviera, ganando suficiente dinero para diseñar y desarrollar su propio barco, el Mot. En junio de 1918, 5 meses antes del final de la guerra, el Mot zarpó de Noruega hacia el Ártico. Era el barco de exploración polar mejor equipado de todos los tiempos. Pero eso no impidió que quedara atrapado en el hielo durante 2 inviernos y que necesitara importantes reparaciones. En ese momento, Amundsen estaba empezando a perder el interés por explorar las regiones polares por mar. Pensaba que podía conseguir mucho más desde el aire. Su deseo era ser el primer hombre que sobrevolara el Polo Norte. Amundsen era un experimentado piloto y había adquirido un avión unos años antes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, lo donó al gobierno noruego, que lo aceptó agradecido.
Pero ahora Amundsen tenía graves problemas económicos. Sus negocios estaban empezando a ir mal. Su propio hermano le perseguía para cobrarle una deuda de $25.000 y el interés del público por sus hazañas estaba disminuyendo. Entonces, el otoño de 1924, sentado con aire taciturno en su habitación del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, Amundsen recibió una llamada telefónica desde el vestíbulo que le cambiaría la vida. 5 minutos después, Amundsen, algo desconcertado, estrechaba la mano de Lincoln Ellsworth, un ilustre hombre de negocios estadounidense sumamente rico. Ellsworth le dijo que financiaría un intento de sobrevolar el Polo Norte siempre que fuera posible. Amundsen aceptó enseguida y Ellsworth le entregó $85.000 para la compra de 2 hidroaviones Dornier. Los aparatos fueron entregados en West Spitsbergen, cerca del Círculo Ártico, en la primavera de 1925. El 21 de mayo, Amundsen, Ellsworth y 4 compañeros despegaron hacia el Polo Norte. Fue un desastre. A las 8 horas de vuelo, uno de los aviones empezó a perder combustible y al otro se le averió el motor, obligándoles a aterrizar en el hielo. Solo podían reparar uno de los aviones para seguir el vuelo, y los hombres tuvieron que pasar más de 3 semanas limpiando y preparando una pista para poder despegar. El 15 de junio despegó el avión que quedaba. Aunque ahora iba sobrecargado con 6 hombres, el piloto consiguió volver a West Spitsbergen, donde aterrizó con combustible para solo media hora de vuelo. Amundsen no solo se sintió humillado, sino que también vio que los aviones no eran apropiados para las exploraciones polares. Lo que necesitaba era un dirigible. Convenció a Ellsworth para que comprara al gobierno italiano un dirigible que tenía 2 años, el Norge, que había sido diseñado y construido por Umberto Nobile, un coronel de las Fuerzas Aéreas Italianas. El 11 de mayo de 1926, con Amundsen y Ellsworth a bordo, Nobile pilotó el dirigible desde Kings Bay, en West Spitsbergen, hacia el Polo Norte, un vuelo de 1.700 kilómetros que duró 16 horas. Tres días después, el dirigible aterrizó en Teller, un pequeño asentamiento esquimal de Alaska. Era un gran logro, solamente ensombrecido por el resentimiento de Amundsen hacia Nobile, ya que pensaba que estaba adquiriendo demasiado protagonismo. En su libro Mi vida como explorador, publicado en 1927, Amundsen atacaba violentamente al italiano, a quien desdeñosamente describía como el capitán de un barco noruego, propiedad de un estadounidense y mía, que intenta usurpar la gloria que no le pertenece. Humillado y enfadado por la actitud de Amundsen, Nobile decidió emprender un vuelo sobre el Polo Norte con tripulación exclusivamente italiana. La primavera de 1928, Amundsen, con 55 años, se había jubilado y solo se interesó de paso cuando oyó hablar de los planes de Nobile. Pero el proyecto les volvería a unir de una forma que ninguno de ellos podía imaginar. Al amanecer del 23 de mayo de 1928, el coronel de las Fuerzas Aéreas Italianas, Umberto Nobile, pilotando su nuevo dirigible, el Italia, despegó desde Kings Bay, West Spitsbergen, en el Ártico, y se dirigió al Polo Norte. 8 horas después, el dirigible llegó a su destino, dio vueltas durante 2 horas y luego emprendió el regreso. Pero tras 24 horas luchando contra los fuertes vientos y las tormentas de nieve, el dirigible chocó y cayeron 10 de los 16 miembros de la tripulación, incluyendo a Nobile. La fuerza del impacto arrancó la góndola principal de sus soportes. Liberado del peso, el dirigible volvió a remontar con 6 hombres todavía a bordo. Jamás se les volvió a ver. El 3 de junio, el mundo supuso que todos los que iban a bordo del Italia estaban perdidos para siempre. Entonces, un agricultor ruso de Arcángel recogió una transmisión cada vez más débil en su radio de los supervivientes del accidente. Enseguida se organizó una partida de rescate internacional. Sería la búsqueda polar más importante hasta el momento.
Pero después de 2 semanas, aún no había señales de los hombres perdidos. A pesar del número de aviones y barcos que rastreaban la zona, perdieron la esperanza de encontrarles. Mientras tanto, Amundsen había seguido ávidamente las noticias del intento de rescate desde su casa de Noruega. Aunque despreciaba a Nobile, en cuanto oyó que se había perdido, se ofreció a liderar un equipo noruego de búsqueda en el Ártico. El gobierno noruego ya se había comunicado con Mussolini, el mandatario italiano, pero aunque Mussolini había aceptado de buen grado la ayuda militar de Noruega para la búsqueda, no quería que Amundsen tuviera un papel prominente. Tampoco lo quería el primer ministro noruego. Pensaba que debido a las duras críticas de Amundsen contra Nobile, no era el hombre adecuado para el trabajo. Aunque sorprendido y herido por el rechazo, Amundsen decidió ayudar de todos modos. Ofreció sus servicios a Francia. Las autoridades francesas estaban ansiosas por participar en el intento de rescate, pero carecían de personas con la experiencia ártica necesaria. Aceptaron agradecidos la propuesta de Amundsen y le proporcionaron un avión Latham y 4 tripulantes. Amundsen viajó a Francia, recogió el avión y voló directamente hacia el norte, hacia el Ártico, haciendo escala en Tromsø, Noruega. Se reunió con su viejo amigo Leif Didriksen, un experimentado piloto ártico. El 18 de junio el avión despegó otra vez y fue hacia Kings Bay, West Spitsbergen, la base principal de la búsqueda. Se estimaba que el vuelo de 1000 kilómetros no durara más de 7 horas. 3 horas después, el operador de radio del Latham envió una señal rutinaria a Kings Bay. Sería lo último que se sabría del avión. Al día siguiente, aún sin noticias, se asumió que Amundsen había desaparecido. Finalmente encontraron a Nobile y le rescataron del hielo el 23 de junio. El resto de su tripulación fue rescatada poco tiempo después. Más tarde se centraron en la búsqueda de Amundsen y sus 5 compañeros. Una de las personas que lideraba la búsqueda era la exploradora polar Louise Arner Boyd, nacida en Estados Unidos. Navegaba en aguas noruegas cuando oyó que el avión de Amundsen había desaparecido. Se puso inmediatamente a disposición del gobierno noruego y se dirigió al Ártico. Ella y la tripulación de su barco, el Hobby, buscaron durante todo el verano de 1928. Pero a pesar de cubrir miles de kilómetros cuadrados desde el oeste, desde Groenlandia, hasta el este, a la tierra de Francisco José, Boyd no encontró rastros de Amundsen ni de su avión. En septiembre el gobierno noruego canceló la búsqueda. Se declaró un día de duelo nacional para el 14 de diciembre. El tema quedó olvidado hasta 1933, cuando el equipo de un pesquero noruego enganchó lo que pensaron era parte del ala de un avión. Desgraciadamente el fragmento resbaló y cayó al fondo antes de que pudieran subirlo a bordo. Estaban cerca de la isla de Bir, en el mar de Barents, a medio camino entre Tromsø y West Spitsbergen. Más tarde, en 1964, un cazador de focas encontró una pieza de madera en las orillas de una remota isla noruega, a unos 1200 kilómetros del Polo Norte. La usó para reparar la pared de su cabaña sin darse cuenta de que podía ser parte de un avión. Casi 40 años después, en la primavera de 2003, los investigadores del Museo de Aviación noruego encontraron un viejo mapa de zonas pesqueras en un cobertizo a orillas de un fiordo noruego. Aparentemente señalaba el lugar del mar de Barents, donde en 1933 los pescadores habían enganchado y perdido lo que podría haber sido parte del avión de Amundsen. La noticia animó al cazador de focas ya jubilado a presentarse y admitir que podría haber usado otra sección del mismo avión para reparar su cabaña sin saberlo. El periodista noruego Torbjørn Pedersen, intuyendo un gran reportaje, fue hacia la cabaña, le hizo unas fotografías y las envió a París, donde los expertos pudieran compararlas con los planos de un avión Latham, el avión utilizado por Amundsen en su último viaje fatal.
En agosto de 2003, las autoridades noruegas anunciaron que estaban considerando usar un mini submarino para explorar el mar por los alrededores de la isla de Bir. Se cree que Amundsen se estrelló en el mar de Barents, en algún lugar cercano a la isla de Bir, mientras pilotaba hacia el norte desde Tromsø para buscar a Nobile, o que problemas mecánicos le forzaron a regresar y que el Leitham se estrelló cerca de la costa de Noruega. Svein Lidvingsen, ministro de Pesca del gobierno noruego, dijo que Noruega tenía la responsabilidad de resolver la extraña desaparición de Roald Amundsen.